Entonces, vamos a empezar. Toca manejo de residuos o gestión de residuos. ¿Alguien sabe la diferencia entre residuos y desechos? ¿O es lo mismo? Yo Pero diría... que los residuos. Ah, no, está bien, ¿Cómo dale. ¿Cómo lo hacemos? No, dale, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, que los residuos realmente tienen un valor económico apreciable, ya que pueden volver a formar parte del mundo del consumo. Y los desechos, la diferencia es que quedan en desuso y no pueden volver a ser reutilizados. Exacto. Es por ahí. O sea, la persona que habló primero, no pude ver el nombre porque tengo la pantalla full, no puedo, o sea, no veo quién levanta la mano. Bueno, habla Isabel ahora. Isabel. Ok, no, la persona que habló antes, que fue varón. Ok. O sea, él dijo lo mismo, lo único que le faltó más detalles, que fueron los que tú mencionaste ahora, e hizo que sea más enriquecido el comentario. Pero él también iba por ahí mismo. Es muy bien, está muy bien, es así. Los residuos yo lo puedo aprovechar. Los dos son el remanente, lo que queda de un proceso de transformación de un producto. O sea, el residuo y el desecho. Profe, había otra persona que quería hablar y yo sin querer interrumpí, entonces... ¿Quién No, es? tranquila, porque ya tú lo dijiste completo. Bueno, está bien. Okay. Pero parece que se encuentran en el mismo lugar ustedes. No. No. Sí. Parece como si estuvieran en el mismo lugar, en el mismo espacio. Bien, entonces ya comentamos diferencia entre residuos y desechos. En algunas ocasiones ustedes van a ver que el término de residuos y desechos lo utilizan tanto, por ejemplo, dicen desechos a lo que queda de un proceso pero que se pueda aprovechar, y viceversa, a lo que queda de un proceso que no se puede aprovechar, a veces le dicen residuos. Pero tenemos que tener claro que hay una diferencia entre los dos, que está relacionada con lo que comentaron, que es con su valor económico, o sea, que puede ser aprovechado. Y también existe la parte, por ejemplo, hay desechos o lo que queda de un proceso de un producto que no se puede utilizar, no es porque no tenga un valor económico como tal, porque a veces eso se está relacionando con que decimos que el desecho no es peligroso, pero no lo podemos aprovechar. Pero hay otros desechos que en un caso extremo se podrían aprovechar, pero porque su manejo genera problemas, por ejemplo, de salud o algún impacto negativo al medio ambiente, no se aprovechan. Por ejemplo, son los residuos hospitalarios o desechos hospitalarios, específicamente los que están infectados. Sí, por ejemplo, si usted lo desinfecta, ya sea sometiéndolo a un proceso de autoclavado con vapor de agua, va a eliminar la parte microbiana. Y digamos que podríamos transformarlos, a reciclarlo en caso de que sea un plástico, en otro material, otro producto. Pero lo recomendable no es hacerlo porque no sabemos cuáles microorganismos han sobrevivido a esas altas temperaturas. Y por eso no es recomendable el aprovechamiento de residuos o desechos bioinfecciosos que provienen de un hospital. Entonces, ¿cuál es la importancia de reciclar? ¿Por qué debemos reciclar? ¿Alguien se anima? Cuando vayan a participar, me mencionan el nombre, porque no lo puedo ver en la pantalla y así lo tengo pendiente cuáles son los que están participando. Sí. Hola, es Rebeca, María Rebeca. Yo entiendo que
es súper importante reciclar porque como hemos estado hablando anteriormente sobre los residuos y los desechos, cuando reciclamos podemos tener un control de cuáles son los residuos y cuáles son los desechos. Por tanto, poder reutilizar todo aquello que sí es beneficioso y poder tener ese control sobre lo que no funciona y sobre lo que sí se puede reutilizar. Y en verdad me da risa como muchas veces yo pienso de que contra me voy a poner a reciclar, pero luego me echo para atrás porque digo no, porque yo sería como la única que voy a reciclar en toda mi comunidad, pero si uno no se pone ese empuje de yo hacerlo, pues entonces tú vas a ser una más del montón, y si todos pensamos igual de que no lo voy a hacer porque nadie lo hace, pues al final nadie lo va a hacer y vamos a seguir repleto de todos estos vertederos como Duquesa que tanto daño nos han hecho en los últimos tiempos. Exacto, muy bien. Isabel, ¿Quién más? yo estoy de acuerdo con Rebeca. Realmente es súper importante, incluso el tema de los residuos, poder reutilizarlos, realmente nos favorece a nosotros. También es bueno preservar el medio ambiente y también ayudar a la creación del mantenimiento y eso, de todos con ese material que realmente se puede volver a utilizar. Y otra cosa que es súper importante, es bueno también cuidar el medio ambiente porque de ahí nosotros también estamos viviendo, como los mares, los ríos, todo eso. Exacto, muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Y Estrella. Cuéntame, Estrella. Bueno, o sea, el reciclaje, nada, que realmente el reciclaje, aunque la gente se eche para atrás con eso de que no, que uno va a ser el único, realmente eso no debería ser como una desmotivación, porque desde uno es donde empieza el cambio. Y además de que, aunque no sea de que la solución completa, es como una manera de reducir el daño que hay en el medio ambiente. Exacto, sí, y que se vuelve un amor. Hay personas que te van a seguir. En ocasiones será por ellos, como decimos aquí, buscar cámara, y otros es porque sí, de verdad, le agrada la idea de proteger el medio ambiente, y también en otras ocasiones lo harían por la parte económica. ¿Me escuchan? Sí, habla Sí, César se Luciana escucha. ahora. Habla ¿Quién? César ahora. César. Cuéntame, César. Bueno, en cierta sirve para contrastar un poco la cultura consumista, ¿verdad? Por ya que reciclar cosas puede ayudar a reducir, por poco que sea, los residuos y los desechos. Exacto. Y más adelante vamos a ver algo muy interesante. ¿Alguien más o puedo continuar? Yo, profe. Cuéntame. Bueno, yo pienso que lo del desecho son causados principalmente por la obsolescencia programada. O sea, no sé, ya que como la sociedad es consumista, principalmente todos los desechos se generan por los productos que uno consigue para uno estar como a la vanguardia o actualizado. Y entonces esos productos obsoletos generan desechos ya que fueron alterados químicamente, a pesar de que vienen de la propia naturaleza, lo cual no puede regresar. Y entonces yo entiendo que ese es un punto que hay que tomar en cuenta, ya que no solo los desechos que nosotros consumimos de la comida, del plástico, sino de los equipos o de los utensilios que utilizamos, que debemos tomar más conciencia. Exacto. Y nos acordamos del documental que vimos, el de comprar, tirar, comprar, que está enfocado en eso porque las empresas fabricantes, ¿qué quieren? Que consuman. Pero para que consuman,
tienen que el producto volverse obsoleto muy rápido para que vuelvan a comprarlo. Y ese es un problema. Exacto. Entonces aquí tenemos otras razones por las cuales debemos reciclar. Aquí si notamos ese pañal desechable, miren cuántos años dura. 450 años. Y eso se debe a que el pañal desechable está compuesto por varios polímeros. Los polímeros son muy difíciles de degradar por acción natural del medio ambiente, que es similar a lo que dura una botellita PET que es de plástico también, que son 450 años. Tenemos otro aquí, por ejemplo, el chicle. Se sabía que dura 5 años en el ambiente. En algunos países el chicle no permiten que lo usen, o sea, no lo fabrican ni lo comercializan porque puede generar otros problemas con las aves. Las aves cuando ven bolitas de chicle en la calle lo consumen y eso le genera problemas digestivos porque se le pega en el estómago. Entonces muchas aves mueren porque han consumido chicle y por esa razón en muchos países no permiten su fabricación. Acá tenemos por ejemplo la vía de vidrio, 4000 años. ¿Y saben por qué? Por ejemplo, en la fabricación de vidrio, para la fabricación de botellas, se utiliza sílices. Los sílices o silicio, que es un elemento químico, ese elemento se encuentra en las rocas, en la tierra. Entonces, ese elemento, ustedes saben, si las rocas duran mucho tiempo, para usted sentir que la roca, como que usted con la mano la puede descomponer un poquito, porque ha pasado con muchas rocas, pero no de esas que se encuentran cerca de playas ni nada de eso. Pero las rocas, como tienen sílice, son muy resistentes. O sea, ahora vamos a comparar esa resistencia en el vidrio. Eso también hace que el vidrio entonces sea mucho más resistente y duradero en el tiempo. Y por eso puede durar hasta 4000 años. Y podemos encontrar otras como las toallitas que duran 100 años, que también tienen polímeros, las colillas de cigarrillo, 10 años, y eso es porque no es solamente papel que hay otras sustancias. Y tenemos las pilas que también son compuestas, o sea, tenemos ahí metales, tenemos plomo, tenemos también grafito, que es lo que pasa por el centro, entre otras. ¿Saben dónde es eso? Esa imagen, ¿de dónde es? En este país. Sí, eso es aquí. Y por lo que vemos, parece que es de la ciudad de Santo Domingo. Ahí parece que en ese sector no pasaba el camión de basura a recogerla y ellos parece que hicieron una huelga, arrojando la basura a la calle. Pero sí, estamos conscientes de que tenemos esa basura en el hogar y está generando muchos malos olores, enfermedades, pero la acción de tirarla en la calle no es buena tampoco. O sea, imaginemos ahora que llueva. Esa basura, especialmente el plástico, va a ser arrastrado por las lluvias, por los contenedores y van a llegar al sistema de alcantarillado, entaponándolo. Y eso luego va a generar inundaciones. Por eso es que Santo Domingo y otros sectores del país siempre paran inundados y es por la gran cantidad de basura que tiramos a la calle sin conciencia. Entonces, para nosotros evitar ese problema tenemos que hacer varias cosas que van a durar mucho tiempo, pero mientras más duremos para ejecutarla, más tiempo vamos a durar. O sea, es como que sí, el empezar la gestión de residuos para aprovecharlo de forma económica y también para proteger el medio ambiente y evitar
posibles enfermedades, dura mucho tiempo porque hay que educar a la población. Sí, dura mucho tiempo, estamos conscientes de eso. Pero mientras estamos analizando eso, que dura mucho tiempo, está pasando el tiempo sin empezar. O sea que vamos a durar mucho más tiempo. Estamos redundando en el tiempo, pero es la realidad. Entonces tenemos que tener un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos, el gobierno y principalmente la población. La población es el punto clave aquí. Si no se educa a la población, el problema no se va a resolver, porque ¿dónde está el origen? El origen está en la educación ambiental. Primero tenemos que trabajar en la educación de la población y la población luego será sensibilizada. No es lo mismo educación que sensibilización en la parte de medio ambiente. Hay personas que son conscientes, o sea, que saben cuál es el daño que están generando cuando arrojan residuos a la calle, pero no son sensibles. O sea, no analizan, bueno, cuando yo tiro residuos a la calle, puedo generar problemas de salud y también medioambientales, porque esa basura puede caer al suelo, se puede mezclar con el suelo y ser parte del suelo y afectar su productividad. Pero también puede ser arrastrada por las lluvias, por el sistema de alcantarillado, hasta el mar. Y puede generar otros problemas porque va a afectar la vida marina, hay peces y otras especies marinas que van a consumir ese plástico porque piensan o lo confunden con comida y en un tiempo se mueren. Y hay personas que, por ejemplo, no saben los daños que están generando al tirar basura. O sea, hay personas que no están educadas y por consiguiente no son sensibilizadas o no son concientizadas. Entonces tenemos que trabajar primero en la educación, después en la concientización, para que el pueblo se sensibilice y podamos resolver esto de una vez. Primero trabajar con la educación y luego brindarle las herramientas que necesita la población, como por ejemplo envases para que pueda clasificar los residuos como el plástico, el cartón, el papel, el vidrio, el metal, la madera, entre otros, textil. Y luego, por ejemplo, ya estaríamos trabajando la parte de qué días vamos a recoger, por ejemplo, los residuos orgánicos, qué día los plásticos, los orgánicos, por consiguiente, se tienen que recoger, digamos, interdiario, porque los orgánicos se descomponen muy rápido y pueden generar malos olores y también algunos tipos de enfermedades. Entonces, después de que eduquemos, damos las herramientas a la población y ahí estamos ya eliminando el problema o mitigando el impacto ambiental que estamos generando. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Todo entendido, profe. Ok. No sé si vieron que la nueva administración, o sea, el nuevo gobierno que va a entrar, estuvo hablando de que van a reciclar el material de las vallas que han usado en la publicidad. Con este material ellos piensan fabricar bolsas reutilizables. Esas bolsas que podemos utilizar, por ejemplo, para ir al súper y evitar esa gran cantidad de fundas que dan, por ejemplo, el supermercado La Sirena, que eso da pena. ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? Sí, eso no fue lo del malecón. Sí, nosotros nos hicimos famosos a nivel mundial con eso. Entonces, Eran como 360 toneladas. ¿eh? En las noticias eran como algunas 360 toneladas o algo así. Sí, era mucha basura. Y eso se debe o se debió a qué? A lo que vimos anteriormente. Si tienes mucha basura acumulada en la calle, cuando llueva
van a ser arrastradas hacia los contenedores y de los contenedores al sistema de alcantarillado y del sistema de alcantarillado al mar. Pero en esta ocasión esa basura parece que estaba acumulada durante mucho tiempo en el sistema de alcantarillado y al llover mucho se destapó. Pero no quiere decir que no ingresaba basura al mar, sino en pocas cantidades. Entonces, cuando se destapó, ya ustedes saben. Ahí vemos que, por ejemplo, estamos limpiando la playa. Estamos recogiendo los residuos, sí, porque hay que recogerlo. Pero después de eso, supimos, ¿verdad? O sabemos desde hace mucho dónde está el problema. El problema está en la educación ambiental. Después de eso, no hemos trabajado la educación ambiental. Si usted trabaja en la educación ambiental, vamos a prevenir esto, porque la educación ambiental es un método de prevención, de mitigación, de reducir los impactos ambientales, por ya sea tira de basura, aguas residuales, gases contaminantes. Si educamos, eso no se va a hacer. Solamente se va a hacer en casos extremos, pero ya estaremos trabajando con el origen. En este caso es la educación ambiental. Bueno, de ese problema fue que surgió la idea de hacer una película llamada La Isla de Plástico. No sabía ese detalle, en verdad. Quizás se acuerdan de esa imagen también. Esa está hablando o está enfocando el vertedero que se encuentra en Puerto Plata. Entonces el problema con ese vertedero y muchos vertederos es que se incendian y puede ser de forma intencional o puede ser por los buzos que se encuentran recolectando metales. Entonces ellos lo incendian, por ejemplo, para que el metal salga y ellos puedan tomarlo y venderlo. Y otras, la que no es intencional, es porque la basura orgánica cuando se descompone libera metano. Ese metano es inflamable, es un gas inflamable. Y por las altas temperaturas, este puede autoiniciarse, o sea que se incendia por el exceso de temperatura o altas temperaturas y provoca eso. Tuvimos problemas de salud y también problemas con el turismo, porque los barcos o los cruceros que querían ingresar a Puerto Plata tenían que desviarse para otro lado porque no podían ver por la gran cantidad de humo que había en el aire. Un problema similar pasó no hace mucho con el Duquesa, que también estaba incendiándose, duró mucho tiempo, duró varios días incendiándose y podríamos decir que fue más intencional que de forma natural. Ya sabemos que de forma natural siempre, pero no así, o sea, fue como que en varios puntos le prendieron fuego y por eso era que estaba insoportable ese incendio. ¿Alguna pregunta? Entonces, esa parte de los problemas ambientales que genera el tirar basura o los vertederos lo vamos a comentar un poquito más adelante. Aquí tenemos otro problema que está relacionado con los animales acuáticos. Entonces aquí tenemos por ejemplo, que esta tortuga se quedó atrapada en esa malla. O incluso esta otra tortuga que confunde alimento con plástico, funda plástica. Entonces empieza a consumir funda plástica porque piensa que es alimento y llega un momento en el que se muere porque ese plástico dentro del estómago no se degrada, dura mucho tiempo para ser degradado, por lo que ella va a sentir que está llena, o sea, no va a seguir comiendo porque está llena. Entonces, pero ¿qué pasa? Que
esos residuos que tiene en el estómago no le está suministrando nutrientes ni nada, o sea que tiene que morirse. Es como que no está comiendo. Es porque es como que está llena de alimentos, pero los alimentos no le están suministrando las vitaminas, minerales y eso que necesita ella para subsistir. O incluso, por ejemplo, con las aves, tenemos este problema de esta ave, que el pico quedó atrapado con esa tapita. Como quedó atrapado con esa tapita, ya ella no puede comer más y se muere. Entonces, ¿cómo sería lo ideal? Aquí tenemos lo ideal con relación al manejo de residuos. Aquí tenemos una empresa que fabrica productos. Esos productos son consumidos por la población. Pero la población genera unos residuos. Esos residuos bien pueden ser clasificados o no clasificados. Imaginemos que no son clasificados y entonces ahí entra el ayuntamiento, recolecta esos residuos y lo lleva a un parque donde va a clasificarlos. Hay una parte de los residuos que por sus características no pueden ser aprovechados, entonces ahí decimos que son desechos, no lo necesitamos o no pueden ser aprovechados para la generación de electricidad, para la generación de biofertilizante y otros. Entonces lo llevamos a un relleno sanitario, que más adelante vamos a hablar de cuál es la diferencia entre relleno sanitario y vertedero. Tenemos otros residuos que por sus características no pueden ser reciclados, pero pueden ser aprovechados para la generación de electricidad. Aquí tenemos una planta incineradora donde va a incinerar esos residuos y se va a generar calor. Ese calor, mediante una caldera de aprovechamiento de gases de combustión, va a tomar esos gases que tienen un calor, o sea, que tienen altas temperaturas, va a utilizar ese calor para evaporar agua y obtener vapor de agua. Ese vapor de agua se puede utilizar para mover una turbina y la turbina generar electricidad. Y como se está incinerando residuos, se generan unas cenizas que se van a ir al relleno sanitario. Aquí tenemos otros tipos de residuos, por ejemplo, estos que van a un depósito bajo tierra. No sé si ustedes vieron a Dark o lo están viendo. Notarán que hay una planta nuclear que genera unos desechos radiactivos. Esos desechos, por sus características, no pueden ser manejables, porque cuando usted intenta manejarlos o manipularlos para aprovecharlos o darle una disposición final adecuada, al final no es adecuada porque genera mayor contaminación, por lo que nosotros tenemos que almacenarlos. Y ese almacenamiento vamos a ver más adelante cómo es que se diseña. Algunos otros desechos radiactivos de eso se generan en algunos centros de salud. También algunos se generan, por ejemplo, en clínicas dentales. No sé si han escuchado hablar de amalgamas, que son hechas, por ejemplo, o sea, tienen mercurio. El mercurio es tóxico. Entonces, en la forma en que se encuentra el mercurio ahí, no puede ser aprovechado. En algunos países sí lo aprovechan, pero en otros no lo aprovechan y solamente lo almacenan, por ejemplo, en envases con agua. Aquí tenemos otros residuos que por sus características sí pueden ser reciclados y van a ir a plantas recicladoras para fabricar otros productos. Pero en ese proceso de transformación se genera contaminación. Entonces, esos productos que son productos, ¿verdad?, de un proceso de reciclaje de otros residuos, los puede aprovechar la empresa que fabricó anteriormente unos productos que usó la población. ¿Qué pasa? Que cuando recicla o consume productos del reciclaje de residuos, esta parte que son los recursos naturales
que ha tomado, por ejemplo, del medio ambiente, se minimizan. Mientras más productos reciclados utilice, menos recursos naturales va a necesitar. Eso sería como lo ideal en un sistema de gestión de residuos. ¿Alguna pregunta? ¿Aportación? Bien, entonces aquí vamos a hablar de la clasificación de los residuos. Tenemos varias clasificaciones. Esta, la que vamos a ver ahora, es según su origen. Y, por ejemplo, esta, según su origen, podemos citar los urbanos o los domiciliarios. Y tenemos aquí algunos porcentajes. Eso es como un estimado. Imaginemos que tomemos varias bolsas o fundas llenas de residuos domiciliarios y vamos a hacer una valoración. Entonces se determinó que, por ejemplo, de vidrio hay de un 3 a un 11%, plástico de un 5 a un 9%, papel y cartón de un 11 a un 20%, materia orgánica de un 48 a un 64%, textiles de un 1 a un 4%, metales de un 2 a un 4% y otros de un 3 a un 14%. Si notamos y analizamos, estos que están aquí, hasta metales, se pueden reciclar. Entonces, ¿por qué desecharlos y llevarlos al vertedero o relleno sanitario si se pueden aprovechar? Tienen un valor económico. Entonces, vamos a tratar de explotar esos residuos para generar otros productos y así contribuir con la mitigación. En otros podemos citar algunos que bien pueden ser peligrosos y otros no. Por ejemplo, en otros podemos encontrar escombros, por ejemplo, de una construcción de una casa, algunos que son peligrosos como latas sucias de pintura, envases sucios de thinner, sucios de coolant, sucios de algún material de limpieza que hayamos utilizado, ya sea cloro comercial u otros, y entran ahí. Pero no quiere decir que parte de esos se pueden aprovechar. Por ejemplo, un envase sucio de thinner tiene un valor económico agregado. Se puede reciclar. También esos sucios de coolant o sucios de porque es metal. Se puede llevar, por ejemplo, a metaldón y se puede fundir porque ya ese residuo de pintura que tiene se va a evaporar por el exceso de temperatura al que será sometido. Tenemos otro tipo de residuo y en esta ocasión está relacionado también con su origen, que son los residuos comerciales. Y acá tenemos estos que, si notan, son similares a los domiciliarios, porque la mayoría no son peligrosos. Aquí tenemos a mano izquierda, por ejemplo, desechos de cartón, papel y otros. Tenemos, por ejemplo, botellas de vidrio. Aquí seguimos con más plásticos, papel. Y todos esos pueden ser reciclados. En algunas ocasiones se desechan, algunos que son peligrosos, pero la mayoría no son. Tenemos otros que son los industriales, que aquí hay muchos que son peligrosos, pero va a depender del tipo de industria. Aquí a mano izquierda tenemos, por ejemplo, esos envases, esos tanques de 55 galones, que bien pueden estar contaminados de algún material peligroso o no. Aquí tenemos en el medio residuos no peligrosos, porque las industrias también generan residuos que no son peligrosos o que son similares a los comunes, y los comunes son similares a los urbanos. A mano derecha tenemos algunos que, por el aspecto o la vestimenta que tienen esas personas que están ahí, es porque son peligrosos, ya bien sea que son tóxicos, que son inflamables, que son corrosivos, son peligrosos. Tenemos otros, por ejemplo, que son los que se generan en centros de salud. Y ahí tenemos entonces los hospitalarios. Esa imagen del medio
Si notan, dice SIN, porque es de aquí. No sé si escucharon la noticia hace un tiempito ya, que encontraron restos de cadáveres que fueron llevados al Parque Mirador Norte y fueron depositados por una clínica. Entonces el problema está en que empresas como por ejemplo esta que se encuentra aquí, que se encarga de la disposición final de residuos hospitalarios, no pueden manejar restos de humanos, solamente residuos. Restos de humanos no califica como un residuo. Entonces, esos restos de humanos tiene que disponerlo la clínica o el familiar de la persona que ya murió. Y por eso es que en muchas clínicas lo someten a esos restos, tienen que ser sometidos a cremación o enterrados, pero no pueden ser llevados a una empresa que se dedica a la disposición final de residuos hospitalarios para que sea incinerado, porque está penado por la ley. A mano derecha tenemos otros tipos de residuos, por ejemplo, estos son en la clasificación, le llamamos especiales, porque están mezclados. Aquí tenemos residuos de medicamentos, residuos de sustancias peligrosas, como por ejemplo inflamables o corrosivos. También tenemos otros que no son peligrosos, por ejemplo algunos bajantes, pero esos bajantes depende si están contaminados con algún fluido corporal. Y tenemos algunas jeringas que al parecer no tienen su aguja. También tenemos algunas ampollas también. Entonces, esos residuos que están ahí entran en los residuos especiales. Entonces, aquí tenemos la subclasificación de los residuos hospitalarios. Tenemos unos que son los bioinfecciosos, que es de un 10 a un 15%. Esos que son bioinfecciosos no pueden ser tratados porque su manipulación puede generar enfermedades contagiosas o que son contagiosos. Tenemos los especiales, que ya comentamos algo de eso, que es una mezcla, por ejemplo, o podemos decir que los residuos de medicamentos vencidos, residuos químicos, entre otros, entran en los especiales. Y tenemos los comunes, que son similares a los que generamos por ejemplo, residuos de papel, plástico, cartón, metales. Esos son comunes y no son peligrosos. Incluso son reciclables. Entonces, si notan, del 75 al 85% en un hospital, los residuos que se generan son comunes. ¿Dónde está el problema en los hospitales? Que muchos hospitales no hacen lo que están haciendo en esta imagen aquí, a la derecha superior. Esta imagen aquí muestra cómo es que se deben clasificar los residuos hospitalarios. Esta que ven aquí de funda negra es donde vamos a disponer los comunes. Y los comunes se pueden reciclar. Entonces, no podemos echar los comunes en la roja junto con los infecciosos, porque ya todo será infeccioso. Ya no puedo entonces aprovechar esos residuos comunes para reciclarlos. Y aquí, este envase que se encuentra aquí, que es el mismo que está acá abajo, este se utiliza, por ejemplo, para los materiales como por ejemplo los bisturís, las agujas. Hay otros equipos que se utilizan que son eléctricos, por ejemplo, que funde las agujas por medio de calor, y la jeringa, que es la parte de arriba o el émbolo, se puede utilizar para reciclarse. Y ya en los especiales es muy difícil buscar forma de reciclarlos, solamente los comunes. Entonces en los centros de salud tenemos que trabajar en conjunto también para que los comunes no se mezclen con los especiales ni con los bioinfecciosos. Aquí a mano derecha, la superior, eso es un almacenamiento de residuos, en este caso desechos infecciosos. Y
es bajo aire acondicionado. Eso es porque la temperatura no puede subir mucho porque la parte microbiana puede crecer y entonces el problema se agravaría. No queremos que la parte microbiana crezca y por eso tenemos que tenerlo a temperatura alrededor de los 20 grados Celsius o más bajita. Acá abajo tenemos dos procesos que se utilizan, por ejemplo, para la disposición final de residuos. Este, por ejemplo, es una incineradora donde aquí vemos que se está incinerando residuos hospitalarios, que en este caso infecciosos, pero el problema está en que cuando usted incina, usted genera mayor contaminación, porque va a generar gases tóxicos y algunos que pueden generar problemas de salud a la población a donde esos gases los alcance. Aparte de que genera gases que son, por ejemplo, destructores de la capa de ozono, como las dioxinas y furanos, y también gases que forman a ser parte de los gases de efecto invernadero. A mano derecha tenemos una solución un poquito más amigable, que es la utilización de una autoclave. Entonces, autoclavamos esos residuos y hacemos, mediante el uso de vapor de agua, que la parte microbiana muera, o la gran mayoría muera. Luego de eso, tomamos esos residuos, los trituramos y los llevamos a una parte confinada de un vertedero. No, en este caso, un relleno sanitario. Decimos confinada porque no queremos que esos residuos o desechos tengan contacto con los otros para evitar contaminación cruzada y también foco de contaminación, ya que insectos y roedores, por ejemplo, se contagiarían y ese contagio lo llevarían a alguna casa, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Todo se entiende. Ok. ¿No se están durmiendo? No. No, profe. Bien, aquí tenemos, ya casi acabamos. Tenemos aquí otra clasificación, pero es relacionada con la peligrosidad. Tenemos los no peligrosos. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de que un residuo no es peligroso, no estamos diciendo que no genera un impacto ambiental. Cuando hablamos de que un residuo o una sustancia es peligrosa, es porque puede generar problemas a la salud, a la infraestructura o al medio ambiente. Cuando hablamos de problemas al medio ambiente, no siempre será porque estamos diciendo que genera un impacto ambiental. Porque, por ejemplo, cuando usted tira plástico al suelo, el plástico forma a ser parte del suelo, pero no se degrada. Entonces eso afecta a la productividad del suelo. O sea que está generando un impacto ambiental. Pero no quiere decir que ese plástico, ese residuo, que es plástico, es peligroso. No es peligroso. Entonces aquí tenemos algunos. Por ejemplo, el papel, cartón, fundas plásticas, desechos de escombros. Aquí tenemos otros plásticos y demás. Esos no son peligrosos. Entonces, ¿cuáles son los peligrosos? Los que pueden generar un problema a la salud, al medio ambiente o a la infraestructura. Cuando hablamos de la infraestructura, por ejemplo, los ácidos, si le caen al metal, lo corroen o lo oxidan. Y, por ejemplo, de algunos residuos que tenemos aquí, que lo clasificamos en categoría del 1 al 9, en la casa generamos muchos de esos. Por ejemplo, tenemos algunos de la categoría 6, o sea, que son venenosos o infecciosos. Generamos uno, por ejemplo, cuando cambia una bombilla fluorescente, ya sea un bombillo como tal o un tubo. Ese tubo fluorescente tiene mercurio. Ese polvillo blanco que tiene es mercurio. El proceso amigable con el medio ambiente y con la salud que debe llevar esas bombillas fluorescentes
es que tiene que ser triturada y almacenada en un tanque, por ejemplo, o en tanques herméticos. Y van a ser llevados, por ejemplo, a una empresa o país que se encargue de la separación del polvillo del cristal. El polvillo, que es mercurio, lo reciclan y el cristal, que está contaminado con mercurio, para poder eliminarlo de forma amigable con el medio ambiente y con la salud, en muchos países lo mezclan con el asfalto. Esa es una forma de eliminación. Así que usted cuando, por ejemplo, cambia una bombilla, tiene que pensar que esa bombilla genera esos problemas. Y usted, por ejemplo, tiene que tener cuidado cuando la sostenga en la mano, tiene que usar ya sea un trapo húmedo, por ejemplo, o algo que proteja su mano para que las manos no se contaminen de mercurio, porque es muy peligroso. Ya sabemos los problemas que genera el mercurio en el organismo. Algunos otros residuos que generamos en la casa que son peligrosos, por ejemplo, los oxidantes. Usted usa cloro comercial, que es el hipoclorito de sodio, es un oxidante. También utiliza algunos productos que se utilizan para la limpieza de cerámica, que la mayoría son hechos a base de ácidos, especialmente ácido muriático o clorhídrico. También tenemos vinagre. El vinagre es corrosivo porque es ácido, y otros. Estas son las categorías o las etiquetas que se utilizan para decir la peligrosidad de un residuo o de un producto que está relacionado con lo que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los agentes implicados en la gestión de residuos? Tenemos el generador, que somos nosotros. Nosotros generamos residuos. Y hay un transportista, que bien puede ser una empresa o nosotros mismos, que llevemos esos residuos a donde el gestor autorizado. Imaginemos que nosotros vamos a reciclar residuos, cartón o plástico o papel. Nosotros recolectamos esos residuos, somos los generadores. Nos dirigimos en nuestro vehículo hacia el gestor autorizado, que es por ejemplo, el que te va a comprar ese residuo para él transformarlo en otro producto. O bien puede ser que ese gestor autorizado utilice sistemas de transporte para ir a tu casa a recolectar esos residuos. Cuando dice gestor autorizado, en ocasiones, cuando estamos hablando de residuos peligrosos, es porque está autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Ese gestor autorizado también en nuestro caso podría ser el mismo ayuntamiento. Entonces, la parte final es la disposición final de los residuos. Tenemos que primero empezar con las 3 R's y empezar en orden. Primero tenemos que empezar con la reducción. La reducción no está enfocada a la disposición final. Porque cuando usted habla de reducción es porque usted está diciendo que va a generar menor cantidad de residuos para mitigar el impacto ambiental que está generando al generar residuos. Entonces debemos tratar de lo más posible en reducir los residuos que estamos generando. Y eso lo hacemos a través de, por ejemplo, el uso de bolsas reutilizables, y así evitamos usar tantas fundas. Además, también cuando hacemos eso, estamos trabajando también la parte de comprar productos que no sean perecederos, o sea, que no se destruyan con facilidad o que su vida útil no sea muy corta. También estamos enfocándonos en la reducción. Si no podemos reducir, vamos a ver si esos residuos que estamos generando los podemos reutilizar. Usted compra productos que vienen en envases que pueden ser reutilizables. Entonces, limpie esos envases y reutilícelos en la casa. Por ejemplo, aquí cuando compramos
por ejemplo cocoa, ese envase donde viene la cocoa se puede reutilizar, ya sea para echar especias u otros productos que compramos en el hogar. También hay otros envases que se pueden reutilizar que serían de cristal y otros. Si no podemos reutilizar, entonces vamos a tener que reciclar. Reciclar tiene que ser el último método de disposición final de un residuo cuando nos enfocamos en las 3 R's. Y eso es porque el reciclaje conlleva la transformación de un residuo en un producto. Pero esa transformación, ese proceso de transformación genera contaminantes al ambiente que pueden generar impactos ambientales, tanto a la parte físico-natural, que es cuando hablamos de contaminación de las aguas, del suelo, del aire, y también puede generar problemas de salud. También hay otro método o disposición final adecuada de residuos, que en este caso es el aprovechamiento energético. Por ejemplo, hay residuos que pueden ser incinerados y su incineración estaría enfocada a una combustión. No todos los residuos pueden llevarse a combustión porque los que pueden combustionar son los residuos orgánicos. En su combustión generan calor, vapor de agua, o si tiene alguna humedad, y también si tiene oxígeno en su composición, y también dióxido de carbono. Entonces, ese calor es aprovechado para, por ejemplo, evaporar agua, y ese vapor de agua, por la alta presión que tiene, al salir tendrá una alta velocidad, y eso va a hacer que pueda moverse una turbina. Esa turbina puede generar energía eléctrica. Tenemos también otro enfocado al aprovechamiento energético, que es, por ejemplo, cuando usted aprovecha los residuos orgánicos con ayuda de una descomposición, puede generar biogás. Ese biogás, que es metano, se puede utilizar, por ejemplo, en la casa, en sustitución del propano. El metano genera menor cantidad de dióxido de carbono que el propano. Incluso también se puede utilizar para la generación de vapor de agua, que va a mover una turbina, y esa turbina va a generar electricidad. Tenemos otro, que es la regeneración de sustancias orgánicas. Cuando hablamos de regeneración de sustancias orgánicas, es enfocándonos a que un producto que pasó por un proceso, que se volvió entonces residuo, puede ser de nuevo llevado a un proceso y se puede utilizar como producto o como el producto original. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, los aceites quemados, que proceden, por ejemplo, de industrias, de maquinarias, incluso del vehículo. Ese aceite lubricante, cuando se quema, especialmente el aceite, por ejemplo, del motor, cuando ese aceite se quema, pierde sus propiedades, sus aditivos. Entonces tiene que llevarse a un proceso de refinamiento, donde esas impurezas se le van a retirar mediante una destilación. Entonces ese aceite que se obtiene todavía no se puede utilizar como el aceite original, sino que tiene que añadirse los aditivos que lleva para ser usado como el aceite que fue usado anteriormente como producto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No, profe. ¿Que no está claro? No, que todo está claro por ahora. Ok. Tenemos el compostaje. Una vez hablamos del compostaje. El compostaje está relacionado con el aprovechamiento de materia orgánica en descomposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa materia orgánica en descomposición
La vamos a mezclar con tierra en un recipiente y le vamos a añadir agua y en ocasiones, si por ejemplo tenemos la facilidad de conseguir lombrices, le añadimos también lombrices que ayudan en la descomposición y generación de nutrientes para el suelo de esos residuos. Entonces, esos residuos van a durar un tiempo ahí mezclado, 1 o 2 semanas, y luego de que termine ese lazo de tiempo, vamos a removerlo y ya esa tierra es rica en nutrientes, especialmente nitrógeno, que se puede utilizar como abono en el cultivo. Otro que tenemos aquí es el depósito bajo tierra, que como comentamos anteriormente, si vieron a Dark, vieron algo parecido donde almacenan unos tanques con el logo de radiactivo, o sea, de residuos radiactivos. Entonces, ¿dónde está la complicación? Que esos desechos no se pueden manipular, solamente hay que enterrarlos y ya. No hay, por ejemplo, no hay todavía un proceso amigable con la salud y el medio ambiente para manipularlos. Entonces, ¿cómo se diseña? Se diseña una especie de tina, o sea, parecida a una cisterna, pero antes de colocar la pared, debemos colocar una capa de polietileno. El polietileno es como sistema de prevención, por si algún tanque se pincha, entonces ese material radiactivo no pueda llegar hacia el subsuelo. Porque, por ejemplo, el polietileno dura mucho tiempo para descomponerse. Otro es el depósito a cielo abierto o vertedero. Si notamos, ese es el vertedero de aquí, el de Duquesa. Aquí vemos la insignia del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Dónde está la complicación de esto a cielo abierto? Que cuando usted tira basura, está en contacto con el suelo, está contaminando el suelo. Ya ese suelo no puede ser aprovechado, por ejemplo, para cultivo, porque está mezclado con residuos. Entonces, otra complicación es que cuando llueve, la lluvia arrastra todas esas impurezas hacia el subsuelo y del subsuelo la lleva a la capa freática por donde pasan las aguas subterráneas. Otro problema también está relacionado con la salud cuando se generan incendios, ya sean intencionados o que sean de forma natural, porque se genera metano por la descomposición de la misma basura y por las altas temperaturas se incendia. Y también tenemos otro problema por la generación de lixiviados por la descomposición de esa basura en el subsuelo, que puede llegar a una capa freática o incluso a un río, que en nuestro caso del Duquesa, el río Isabela está cerca del Duquesa y debería de estar contaminado. Otro problema está relacionado con la salud. Cuando se generan esos incendios, esos gases que se generan son tóxicos, tanto para el medio ambiente como para la salud, generando problemas respiratorios y problemas porque hay personas que son sensibles y eso les genera alergia. También de otras complicaciones, porque insectos y roedores pueden ser focos de contaminación, ya que pueden llevar contaminantes a los hogares. Aquí tenemos el relleno sanitario, que es lo ideal. Es lo ideal comparándolo con el vertedero a cielo abierto. Eso negro que vemos aquí, o sea, es una gran tina que construimos, ¿verdad? Ese material negro que vemos aquí es polietileno. Luego de que se construye la tina, se coloca esa malla de polietileno. Ese polietileno es resistente con el tiempo, dura mucho tiempo para descomponerse. Y esa es la idea, que cuando se creen los lixiviados no puedan incorporarse al subsuelo, sino que se queden aquí y sean recolectados mediante un sistema de tuberías que se pone en el fondo.
Entonces, luego de que diseñamos nuestra tina, ponemos nuestra capa de polietileno, luego una primera capa de tierra. En este caso no es tierra, sino ese material que se usa cuando se va a reparar una carretera que se va a asfaltar. Este material es caliche, me parece. Entonces, luego de que tiramos esa capa, le pasamos el rodillo y tiramos la primera capa de basura. Pero se supone que esa basura que hemos llevado para allá no puede ser aprovechada con fines económicos. Entonces, como no puede ser aprovechada, vamos a tirarla para allá o vamos a usarla para la generación de electricidad mediante la incineración. Esas son cosas que se pueden hacer en países como, por ejemplo, Suiza, Suecia, Portugal. Se podría decir que los vertederos están casi vacíos por los rellenos sanitarios porque ellos aprovechan al máximo los residuos que generan y más se enfocan en la generación de electricidad mediante la combustión de esos residuos y también en el aprovechamiento para la generación de biogás. Entonces tiramos la primera capa de tierra del material, luego de basura, rodillo, otra capa del material, rodillo, después basura, rodillo y así, hasta que llega a su vida útil. Aquí, a mano derecha, la parte superior, vemos la simulación de un relleno que ya terminó su vida útil. O sea, esa parte de aquí ya es cuando termina su vida útil. Esas líneas que ven, eso es porque tenemos una capa de basura y una capa de caliche. El caliche tiene la ventaja de que puede compactar la basura y por eso se utiliza. Han notado que cuando se va a asfaltar una calle, cuando se tira caliche, se siente como que el suelo está duro, está compacto y por eso es que se utiliza caliche. Entonces, volviendo aquí, vemos esas dos tuberías medidores de la calidad de agua. Ese agua que vemos aquí es un agua subterránea o que está en la capa freática. La idea de colocar eso ahí es porque tenemos que ir viendo cómo está cambiando el agua, si se está contaminando. Medimos la calidad de agua aquí y aquí. Imaginemos que el sentido del agua es hacia la derecha. Entonces, la calidad del agua aquí en ese punto, después de pasar por debajo del relleno sanitario, debe ser similar a la calidad del agua antes de pasar por debajo del relleno sanitario. Entonces, si vemos que está muy alterada la calidad del agua, debemos entonces clausurar el desecho, el relleno sanitario, porque puede ser que la capa de polietileno que vemos aquí, lo negro, se haya pinchado y el lixiviado está entonces infiltrándose en el subsuelo y llegando a la capa freática y contaminando esas aguas subterráneas. Eso que vemos aquí, esas tuberías pequeñas, esas son las que captan o permiten que salga el dióxido de carbono y el metano que se genera de la descomposición de los residuos que están aquí por acción del tiempo, de las altas temperaturas y también de la humedad. Porque cuando llueve esas aguas se filtran al relleno sanitario y ayudan en la descomposición de esas sustancias, de esos residuos orgánicos, aparte de que también tenemos bacterias que son anaeróbicas, que sin oxígeno pueden empezar a descomponer esa materia orgánica y liberar metano y dióxido de carbono. Entonces, en muchos países lo que hacen es que captan ese metano aquí que se desprende, que se libera aquí, lo captan, lo queman y generan dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono en combinación con oxígeno y luz ultravioleta pueden generar hidratos de carbono, que es lo mismo que hacen las plantas en el proceso de fotosíntesis. En otros países lo que hacen es que simplemente lo queman y dejan que salga el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, cuando comparamos su poder como gas de efecto invernadero en la atmósfera,
Con el metano es mucho más denso, por lo que es mucho más peligroso como gas de efecto invernadero. En otros países captan ese metano y lo utilizan para el sistema de calefacción en la misma planta. Entonces, luego de que termina su vida útil, se siembran árboles, o sea, una capa vegetal, se siembran árboles que en poco tiempo crezcan y sean lo suficientemente adultos o frondosos para captar dióxido de carbono que se libera de la descomposición de esos residuos del mismo relleno sanitario. Aquí tenemos un relleno sanitario que ya terminó su vida útil. Eso que vemos aquí es el relleno sanitario. Y ya no cabe más basura. Entonces lo que hacemos es que luego de que termina, aquí en todo su alrededor, o todo el relleno sanitario, se le tira una capa de una capa vegetal y se siembran árboles que en poco tiempo crezcan y sean lo suficientemente frondosos para dar el dióxido de carbono que se va liberando de la descomposición de esos residuos. Aquí tenemos el sistema de tratamiento de los lixiviados, porque recuerden que se generan unos lixiviados por la descomposición de esos residuos y también por la lluvia que cae. Esos lixiviados son captados por acá, por un sistema de tuberías que tenemos en el fondo. Y son llevados a este sistema de tratamiento de lixiviado o de aguas residuales. Si notamos, a la medida que vamos avanzando hacia acá, la calidad cambia, o sea, se hace un poquito más claro. Y eso es porque, por ejemplo, esos lixiviados tienen muchos sólidos disueltos, lo que va a hacer que se vuelva negra. Es cuando hablamos, por ejemplo, de aguas negras. Las aguas negras tienen mucho dióxido, muchos sólidos disueltos, y eso hace que esa materia o sólidos disueltos se descompongan y le den ese aspecto negro. Esos sólidos disueltos en el agua hacen también que la disponibilidad de oxígeno disuelto sea menor, y por eso es que decimos, por ejemplo, que en aguas estancadas es que crecen los mosquitos, y eso es porque en aguas estancadas hay mucho sólido disuelto y por ende hay poco oxígeno disuelto. No oxígeno de la composición química del agua, sino oxígeno como tal, oxígeno gaseoso, que es el mismo que consumen los peces en el río. Entonces, como no hay mucho oxígeno disuelto, las larvas no pueden crecer, y por eso es que no nacen. Como no hay oxígeno disuelto, las larvas pueden crecer, o sea, la de los mosquitos. En ríos, por ejemplo, hay mucho oxígeno disuelto y por eso no crecen. Por eso no vamos a encontrar, por ejemplo, esos famosos gusarapos, como le decimos aquí en República Dominicana, no crecen porque hay mucho oxígeno disuelto. Entonces, a la medida que vayamos reduciendo ese sólido, se va clarificando, y por eso es que a ese sistema le llaman clarificador, mediante el uso de cloro o hipoclorito de sodio en pastilla, y también con otros productos que son polímeros que se encargan de aglutinar esos sólidos disueltos y los que están en suspensión, haciendo que esos sólidos ahora estén arriba en la parte superior, y a eso le llamamos decantación. Esos sólidos ahora son retirados muy fácil, a diferencia de algunos aglutinantes que hacen que los sólidos precipiten al fondo y sea mucho más fácil, mucho más difícil de retirar. Esta es una imagen de la incineración de residuos o desechos hospitalarios, que, como habíamos comentado, no es lo recomendable, sino que se esterilicen. Y aquí tenemos una imagen de un trabajo que realicé de grado, que fue enfocada en el aprovechamiento del calor que poseen los gases
de una incineradora. Entonces, caldera de aprovechamiento de calor succiona parte de esos gases, toma calor de esos gases y lo utiliza para evaporar este agua que entra a la caldera. Ese vapor de agua se utiliza para esterilizar desechos biomédicos. Ese desecho biomédico, una vez esterilizado, es triturado y llevado a un espacio confinado del relleno sanitario. O sea, un relleno, una parte confinada quiere decir que estará separada de los residuos comunes que han llegado allá. Y eso es para evitar contaminación cruzada. Bien, eso fue todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte?